Amén. Bueno, a través de lo que estuvimos viendo en estas enseñanzas, el domingo pasado y el anterior compartió el pastor, el hermano Gerardo, compartió los versículos desde el 13 hasta el 16, ¿sí? Dividido en los 2 días, los 2 domingos, y junto a todo lo anterior que hemos visto, el Espíritu de Dios, obviamente, a través de Pablo y por medio de esta carta a los romanos, nos ha dejado varias enseñanzas o varias cosas bastante claras para nuestras vidas, que las vamos a repasar súper brevemente. La primera cosa que nos quedó clara es la culpabilidad del hombre, ¿sí? Todos somos culpables delante de Dios. La segunda cosa que nos quedó bien clara es que el juicio y la ira de Dios contra el pecado del hombre son totalmente justos, ¿sí? ¿Eso nos quedó claro? Buenísimo. Tercera cosa que nos quedó clara, que el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, ¿sí? Esos son básicamente los pasos para creer en la salvación de Cristo. Primero que nada, reconocer la culpabilidad. Segundo, entender que delante del juicio de Dios uno es culpable. Tercero, entender que uno no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Lo cuarto que aprendimos y que entendimos cabalmente, que solo Cristo sació esa justicia para con Dios. Y quinto, lo último que hemos aprendido a través de estas últimas enseñanzas, sobre todo las que dio el pastor, que solo podemos acceder a esa justicia de Dios, a esa justificación en Cristo, teniendo la fe de Abraham, ¿sí? Esto es lo último que tenemos que tener: una fe en Cristo, una fe en Dios Padre y Dios Hijo, como la fe de Abraham, ¿sí? Bueno, ahora, eso es lo que nos dijo Pablo. Obviamente el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esto a los romanos. Y ahora Pablo nos va a dejar mucho más claro qué significa tener la fe de Abraham. Una cosa es decir, tener la fe de Abraham. Bueno, sí, Abraham creyó, pero ¿qué significa esto? Es lo que Pablo ahora acabamos de leer y nos acaba de dejar en claro. Y para entender qué es la fe en Dios, cómo es la fe que tenemos que tener en Dios y cómo era la fe de Abraham, vamos a ir a podríamos decir, la definición máxima y más perfecta que hay en la Biblia de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Sé que todos lo sabemos de memoria. Es uno de los primeros versículos que uno aprende básicamente cuando conoce al Señor o cuando lo llevan a la iglesia, ¿no? ¿Cómo dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, léanlo fuerte conmigo, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué se los hago decir en voz alta conmigo? Para que quede resonando ese versículo en nuestras cabezas. Como siempre digo, hay muchos versículos que los conocemos tanto, los hemos leído tantas veces, que a veces se nos pasa por alto el significado intrínseco que tiene, porque ya estamos acostumbrados a la frase armada y no solemos desmenuzar paso a paso, ¿no? Esta declaración nos muestra cuán ingenuo o tonto es, o tonta es esa demanda que mucha gente hace de mostrame a Dios y yo creo en Él. ¿Vieron? Le han dicho eso: si vos querés que yo crea en Dios, mostrame a Dios y yo voy a creer en Él. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que estoy convencido de que hay un Dios. Por lo tanto, es totalmente insensato, es ingenuo decir mostrame a Dios, porque la fe en Dios se trata precisamente de creer lo que todavía no podemos ver. Si lo estás viendo, no estás creyendo, lo estás en todo caso contemplando, estás viendo, estás comprobando su existencia por medio de tus sentidos, pero ya no es fe, ¿sí? Y la forma en la que Dios eligió revelarse al hombre es por medio de la fe en Cristo Jesús.
Para poder creer en algo o en alguien, ese algo debe ser algo o alguien o alguna situación no palpable, no evidente. Si yo digo, por ejemplo, yo tengo fe, perdón, la palabra fe queda mal, yo creo en la fidelidad de mi esposa. Y yo obviamente me voy a trabajar y vuelvo confiado porque yo creo plenamente en la fidelidad de mi esposa. ¿Tengo forma de comprobarlo? No, porque estoy la mayor parte del tiempo en mi negocio o afuera, donde sea, pero yo tengo la convicción puesta en que mi mujer me es fiel. Ahora, si yo digo que creo en mi esposa, pero le pongo cámaras de vigilancia en la casa y la controlo desde la computadora de mi negocio todo el día, las 24 horas, a ver dónde está, ¿creo en mi esposa? Y obviamente no estoy creyendo en ella, estoy desconfiando, por eso necesito una prueba de que me está siendo fiel, ¿sí? De la misma manera, cuando demandamos constantemente señales o muestras del amor de Dios, en realidad lo que estamos demostrando es nuestra falta de fe en Dios. Cuando demandamos todo el tiempo, Señor, ayúdame, mostrame que tu verdad, mostrame a través de este milagro, saname. Estamos demandándole porque no creemos que el proceso que Él está haciendo en nuestras vidas sea conforme a su propósito. Necesitamos que Él haga este milagro de multiplicación o de aparición económica ya. ¿Por qué? Porque estamos demandándole una señal. ¿Qué decía el Señor Jesús a los fariseos? La generación incrédula y adúltera demanda señal, ¿sí? ¿Quiénes son los que demandan señales? Hoy en día vemos muchas iglesias que demandan señales a Dios. Es precisamente una clara demostración de la falta de fe, porque la fe es la convicción, ¿sí? La certeza de lo que se espera. Mientras lo estamos esperando es fe, cuando ya lo tenemos ya no es fe, ya es algo tangible. Por lo tanto, no estamos creyendo lo que dice más adelante, lo vamos a leer, pero ahora vamos rápidamente a Romanos capítulo 8. Más adelante, me refiero, va a llegar al estudio, pero lo vamos a ir adelantando ya mismo. Si decimos que creemos en Dios, pero nos desesperamos y demandamos esta señal, no estamos creyendo lo que significa la fe cuando vemos en Romanos 8:28, que dice, y sabemos, ¿sí?, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estamos tan necesitados de una señal de parte de Dios, de que nos muestre de que Él es real y de que Él va a cumplir su palabra, no estamos creyendo estas palabras que están escritas en su palabra. Vamos a ir al versículo 17 de Romanos capítulo 4. Que es donde empezamos el estudio de hoy. Dice, obviamente acá está hablando acerca de Abraham, que es lo que el pastor ya estuvo enseñando. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjense, Abraham, para poder recibir la promesa, creyó en dos cosas fundamentales de Dios. Primero que nada, él creyó que Dios da vida a los muertos. ¿De qué forma creyó esto? Bueno, es que él, siendo de 100 años casi, y Sara siendo también anciana y habiendo sido estéril de toda la vida, Dios tenía que hacer un milagro de vida y resucitación. ¿En dónde? En ellos dos. Fíjense lo que dice más adelante en el versículo 19, ahí en mismo Romanos 4, dice, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Claro, era un anciano de 100 años casi. No se debilitó en su fe considerando, al ver su cuerpo y decir, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios en este cuerpo? Siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, que no es algo que le vino de repente, toda la vida fue estéril, ¿sí? Entonces Abraham creyó en que Dios podía hacer este milagro de resucitación, de que Él podía dar vida a un cuerpo casi muerto y a una matriz que estaba literalmente muerta. Nunca en la vida pudo quedar embarazada. Y lo segundo que dice en el versículo 17, en lo que creyó Abraham, es que la palabra de Dios puede hacer que exista lo que no existe.
Eso es lo que significa que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Yo sé que ha salido una enseñanza torcida ahí que dice que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Nada que ver, es un atributo exclusivamente de Dios. ¿Y de dónde conocía Abraham esto? Si bien la Biblia todavía como tal no estaba escrita, porque se escribe mucho más adelante, se cree que por Moisés, sí que la palabra de Dios circulaba ¿de qué forma? De forma oral, de boca en boca, ¿no? ¿Y qué dice Génesis 1:1? No hace falta que vayan, lo recordaron de memoria. En el principio creó Dios. Acá en el estudio, cuando dimos hace mucho tiempo, no sé si está subido al canal, porque creo que tiene un par de años, pero hicimos una enseñanza que se llamaba El Dios del Tiempo. Y explicamos exactamente esto, cómo esa palabra Dios creó significa, la palabra original en hebreo, es la palabra bará, que significa hacer, o sea, crear o hacer aparecer de la nada. Son dos palabras distintas cuando uno crea un pan, porque lo está creando a base de materias que ya existen, pero la palabra bará solamente se le atribuye a Dios, porque es el único capaz de llamar las cosas que no son como si fuese. Por lo tanto, entendemos que Abraham tenía entendimiento de este primer episodio en la historia de la humanidad, que es la creación. Lo primero que Dios creó fue la luz, en realidad, ¿no? Y dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y vimos en la mentalidad de Dios, la forma de ver el tiempo en esa enseñanza. No recuerdo, tengo que buscarla a ver si está para repasarla, pero me acuerdo que veíamos y explicábamos que Dios ve el tiempo de una forma totalmente distinta a nosotros. Nosotros, ¿cómo vemos el tiempo? De una forma lineal, ¿sí? Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro como una línea. Sin embargo, cuando vemos en Apocalipsis, cuando Juan es llevado al cielo con Dios, todo lo que Juan habla de lo que va a acontecer, Juan lo dice en tiempo pasado. Y vi que subió una cosa, y resucitaron, y todo lo ve Juan en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Dios no ve como nosotros que va a pasar tal cosa, sino que en la eternidad de Dios, Él lo ve como algo que ya pasó. Aún lo que no vivimos, Él ya lo sabe exactamente cómo va a pasar. Él ya vio, como quien dice, la película entera. Era un ejemplo que puse acá para que entendamos rápidamente cómo ve Dios las cosas. Cuando Abraham, Dios le dice que va a ser padre, él ya era anciano, ¿no? Era lo más común que él pensara, esto es imposible, pero él obviamente no estaba viendo el final de lo que iba a pasar, pero creyó en lo que iba a pasar a pesar de que esto no pasara. Esto es como si pusiéramos una película, voy a poner un ejemplo que seguramente es conocida por todos, la película Titanic. Cuando choca con el iceberg y todavía está flotando, todavía el barco no se hundió, pero nosotros que somos espectadores de la película ya sabemos que se va a hundir. Y vemos que los personajes corren a ver qué pueden hacer, a ver si se pueden salvar, y todavía ellos están en la esperanza de ver qué van a hacer, pero nosotros que vimos la película 1000 veces sabemos que qué va a pasar. El Titanic se va a hundir. Y va a pasar así, por más que veas la película 1000 veces, no va a cambiar el destino de la película, porque es así. Dios ve las cosas de esa forma. No como nosotros que no sabemos qué va a pasar, como en esa incertidumbre de si sabemos si se va a hundir o no se va a hundir. Dios ya sabe lo que va a pasar. Y lo dejó todo establecido en su palabra, y por eso lo dice en tiempo pasado, ¿sí? Vamos rápidamente al versículo 18 y 19 de Romanos 4. Hablando de Abraham, dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o considerar también la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense, para que nuestra fe en Dios sea válida y agradable y aceptable delante de Dios, debe ser como la fe de Abraham, creyendo en esperanza, dice, contra esperanza. ¿Sí? Esperanza contra esperanza. Se estaban, su esperanza era tener hijos, pero todo le estaba en contra. ¿Sí? Todo le jugaba
en su contra, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, todo jugaba en contra. Y sin embargo él creía, a pesar de que todo iba en contra de sus esperanzas en lo que Dios le estaba diciendo. Esa es la fe verdadera, esa es la fe aceptable. Como les decía al principio, si necesitamos demandar señales de parte de Dios, no estamos creyendo en esperanza contra esperanza. No estamos teniendo la fe puesta contra todo lo que se venga en contra. Estamos teniendo una fe muy débil que necesita, como la del niño. Papá, abrázame. Y si no lo abrazás inmediatamente, se empieza a sentir mal, o empieza a hacer capricho, o empieza a hacer berrinche, ¿sí? Eso puede mostrar que todavía tal vez somos inmaduros delante de Dios, porque necesitamos que nos dé besito, que nos dé abrazo, que nos dé soluciones rápidas, porque no podemos esperar, no tenemos la madurez para poder esperar. Versículos 20 y 21, Romanos 4. Dice, y acá este versículo que no sé cuántas veces lo habré leído estos pasajes, pero creo que cuando lo estudiaba, ¿vieron cuando decís, por fin entendí esto que suena tan simple? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjense qué loco, ¿no? Algo muy común que pasa en las congregaciones y que seguramente a alguno de nosotros nos ha pasado, o a todos, es llegar al camino del Señor, o gente que llega a la iglesia, nunca se convierte, pero llegan a la iglesia y los vemos con un ímpetu fuertísimo. Recibieron la palabra de Dios, recibieron la promesa y están con una fuerza terrible. Pero pasado el tiempo, se debilitan en la fe, como dice el Señor Jesús, por no tener una raíz sólida. Son de las semillas que caen, dicen, entre los espinos y da fruto rápido, pero es ahogado o se lo comen los cuervos. Ese tipo de fe es la que brota rápidamente, pero no tiene raíz, no tiene base, dice el Señor Jesús. Y acá en Romanos Pablo nos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que tuvo que fortalecerse en la fe. Obviamente sabemos que nos fortalecemos en la fe a través de su palabra, nos fortalecemos en la fe a través de la oración, pero acá lo que Pablo dice es algo distinto, algo para agregar a la lectura. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. ¿Cómo nos fortalecemos cuando estamos débiles? Le decimos, sí, necesito más tiempo de lectura. Puede ser. Necesito más tiempo de oración. Puede ser. Pero la prueba, la verdadera demostración de la fe está en el momento. ¿Qué hizo Job cuando le informaron que perdió todas sus cosas, se murieron todos sus hijos, le robaron todo, le quemaron todo? ¿Qué fue lo que hizo? Adoró. Dice Job. Adoró. ¿Sí? Se rasuró su cabeza, dice que era una señal de luto, se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo? Y dijo, nada, desnudo vine y desnudo me voy a ir. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo? Le dio la gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros le damos gloria a Dios cuando nos pasa algo malo? En el momento, ¿no? No después, porque después todos le decimos así, perdón, Señor, por haber reaccionado mal. Perdón por haber hecho giratoria la puerta de una patada de la bronca. En el momento reaccionamos mal, pero no. En el momento de la prueba, lo que tenemos que hacer es dar gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que en el momento que Satanás le susurraba a Abraham y le decía, vos vas a ser papá, ¿no te das cuenta que estás grandecito? En serio, no seas ridículo. Ya estás mayorcito para estar pensando. Ya se le pasó el tren, le decía Satanás. ¿Y qué decía en ese momento cuando escuchaba esa voz Abraham? Gloria a Dios. Voy a ser padre de multitudes como las estrellas del cielo, porque así me lo prometió Dios y no me importa nada. No, pero no seas sonso. Mira que tu mujer también, estéril de todo. ¿Cómo vas a ser padre? No tiene sentido. Capaz que es por medio de la sierva. Claro, capaz que es por medio de Agar. ¿Sí? Sí, anda con ella, no con Sara.
Satanás sabía esto y seguramente, como lo hace con nosotros, cuando el Señor nos promete en su palabra que tenemos que confiar en Él, empiezan a venir las dudas. ¿Y cómo? ¿Y de dónde va a salir la plata para esto? Es la primera preocupación para todo. ¿Y de dónde? Ay, Dios me prometió esto, pero ¿y cómo? ¿Y quién le va a hablar a mi familia? Si yo ya les prediqué y se ve que nadie más en el mundo les puede predicar porque yo les prediqué y como no se convirtieron, se van a ir al infierno. Y ahí es cuando, en esos momentos, cuando el enemigo nos quiere meter ese miedo, es cuando tenemos que dar gloria a Dios. ¿Qué decía Abraham? Gloria a Dios porque voy a ser padre. Gloria a Dios porque voy a ver un milagro de resucitación en mi cuerpo y en la matriz de Sara. Gloria a Dios porque Él me va a dar la fuerza y la vitalidad que no tengo. Eso quiere decir cuando dice, Él se fortalecía en la fe. ¿Cómo se fortalecía? Dando gloria a Dios. Leer la palabra de Dios nos da fortaleza, obviamente. ¿Sí? Nos da el entendimiento de las cosas de Dios. Orar nos mantiene en comunión con Él. Pero es el equivalente, yo lo he explicado muchas veces, el equivalente a yo traigo el dinero para mantener a mi familia, yo le escribo cartitas de amor, le doy regalitos a mi esposa, pero a la hora de tratar con ella la trato mal. ¿Y en qué quedó todo lo que hice? La prueba verdaderamente se muestra en el momento de la dificultad. En el momento de la prueba, ahí es cuando tenemos que darle gloria a Dios. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 5. Vamos a ir rápidamente al Evangelio. En Lucas capítulo 5 vemos la historia que todos conocemos de la pesca milagrosa, ¿no? Cuando dice que habían pescado toda la noche. Hay un predicador que explicaba que tenemos que entender que Pedro no era un novato en la pesca. Había pescado toda la noche, significa yo sé de lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy haciendo. Si estuve pescando toda la noche en una zona y no saqué nada, es muy simple, no hay peces. ¿Sí? Yo sé de lo que hablo, podría haber dicho Pedro. Sin embargo, cuando Jesús le dice que tire la red hacia el otro lado del barco, dice versículo 5, Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Qué significa esta palabra? Yo sé de lo que hablo, yo soy pescador de años, no hay peces acá. Ahora, ¿pero cómo termina? Y nada hemos pescado, pero, porque vos me lo decís, eso significa en tu palabra, porque me lo dice tu palabra, porque vos me lo estás diciendo, echaré la red. ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Dio gloria a Dios. En ese momento le estaba dando la gloria a Dios. Fíjense que no quiere decir levantar las manos y decir gloria a Dios. Obedecer a pesar de que no entendamos es darle la gloria a Dios. Esa es la forma correcta de darle la gloria. La amargura de Pedro seguramente debe haber sido muy grande porque sabía lo que es pasar toda una noche pescando y que no pase nada, ¿sí? Ir a abrir el negocio, si me habrá pasado, ir a abrir el negocio y que en todo el día no venga nadie y que tenés que pagar cuentas. Es complicado. Te da ganas de a media tarde ya cerrar e irte, pero te tenés que quedar hasta la hora que es porque a veces a última hora llegan. Bueno, Pedro sabía de lo que hablaba, pero en la palabra dice, pero por tu palabra, por lo que vos me estás diciendo, yo te voy a dar la gloria en esto y voy a creer plenamente en lo que me estás diciendo. Amén. Volvamos a Romanos capítulo 4. Versículo 20, leamos de vuelta. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Esto ya lo habíamos visto y explicado. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada
esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. O sea que ese tipo de fe, ven que lo habíamos explicado qué significaba, ese tipo de fe, el tipo de fe que tuvo Abraham, ¿cómo era? ¿Cómo creía Abraham? En esperanza contra esperanza. Ese tipo de fe que dice Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de eso que no podemos ni percibir todavía. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, o sea, esa fe va a ser contada por justicia, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, a la palabra del Señor. La fe en Cristo, también es como les decía, como la de Abraham, ya que es una fe puesta en algo que parece para nosotros que es totalmente imposible. Ahora, si tenemos que tener una fe como la de Abraham, en algo que parece imposible, para poder tener la salvación en Cristo, ¿en qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué es eso que parece imposible en lo cual tenemos que creer plenamente como Abraham? ¿Se les ocurre qué puede ser? La resurrección de Jesús. Eso también, la resurrección de Jesús. Pero ¿saben qué es lo imposible? Porque eso ya lo hizo Dios. Ahora, ¿saben qué es lo que parece imposible? Y es lo que estuvo hablando Pablo anteriormente con respecto a la culpabilidad del hombre. Porque recordemos que esto es una carta que continúa. La culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios. Todos somos merecedores del infierno y vamos a ser justificados por medio de Cristo. ¿Saben en dónde tiene que estar puesta nuestra fe? En que Dios puede hacer algo que es totalmente imposible. La fe en que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que merecemos la ira de Dios, Cristo murió por nosotros. A pesar, eso es lo imposible, eso era la promesa imposible de cumplir humanamente. La salvación en Cristo, el ser perdonados era lo imposible. Era esa promesa como la de Abraham, que va a ser padre a pesar de que era estéril y su cuerpo estaba como muerto y su esposa era estéril en realidad, y su cuerpo estaba ya como muerto, eran ancianos. Eso era lo imposible para ellos. Para nosotros, ¿qué es lo imposible? Acceder a la gracia de Dios sin Jesucristo. Eso es lo imposible. No podemos acceder. No podíamos acceder de ninguna manera al beneficio de la salvación. Pero por medio de Jesús, Dios hizo posible lo imposible. En eso tiene que estar nuestra fe. Vamos terminando. Fíjense, ahí mismo nos vamos a adelantar en Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A dónde está lo imposible? ¿A dónde está nuestra fe? En que merecíamos el infierno, pero Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué siempre aclaro esto, no? Porque en el momento que se nos va de la mente, es algo que tendría que, básicamente, ¿vieron cuando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento les decía, a los israelitas les decía que con su ley, dice que las pongan en el dintel de la puerta de su casa, en las paredes, en todos lados, pongan mi palabra en todos lados para que no se les olvide. Eso deberíamos hacer con esto, entender que somos pecadores y que el juicio de Dios contra nosotros era justo. ¿Por qué? Porque en el momento de que se nos va un poquito la mente, de que somos todavía, porque estamos en este cuerpo y lamentablemente pecamos, somos pecadores redimidos, no somos perfectos todavía. Pero en el momento que se nos va, que somos pecadores, dignos, merecedores. ¿Vieron cuando dice, yo me merezco un mejor trabajo porque tengo capacidad? Lo único que nos merecemos en el mundo real, lo único que merecemos es el infierno. Nada más. Lo demás es gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Nos dio la gracia de la salvación y encima nos da más cosas.
pero merecer nosotros, nos tendría que caer un poco la cara de vergüenza de creer que merecemos algo. En el momento que creemos merecedores de algo de parte de Dios, que no entendemos o que se nos va de la mente que somos todos igualmente pecadores, como decía Pablo anteriormente en Romanos, que decía, ¿somos acaso nosotros mejores que ellos? O sea, se refería a los judíos y a los gentiles, en nuestro caso a los cristianos y a los mundanos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Somos superiores en algo? En ninguna manera. En el momento que nos creemos merecedores de algo, ¿saben qué empieza a pasar? Empezamos a ver más los defectos de los demás que los nuestros. Cuando empezamos a ver más, como dice el Señor Jesús, quita la viga de tu ojo y después deja de prestar atención a la paja en el ojo ajeno. Cuando uno empieza a ver más los defectos, las cosas de los demás, más que las propias, hay un problema. Es que ya me estoy empezando a creer superior a mi hermano. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. Yo, Maico, que estoy acá adelante predicando, tengo que considerarme inferior a todos ustedes. Tengo que ponerlos a ustedes por encima mío. Aunque delante de Dios estamos todos iguales, pero yo los tengo que poner a ustedes por encima de mí. Empezamos también a creernos más entendidos, más sabios, más santos. Yo me doy cuenta que a la congregación le falta entendimiento en estas cosas todavía. Ya cuando empiezan a salir esas frases de nuestra boca, sí, está buenísimo que tengamos entendimiento de muchas cosas, pero tal vez esté tirando un tufillo a soberbia. Empezamos a ver defectos en la congregación, que dónde se sientan, que cómo vienen vestidos, que qué tienen, que qué dicen, cómo lo dicen. ¿Somos nosotros superiores a los otros? En ninguna manera. Empezamos a pensar, una de las frases más comunes, cuando estamos escuchando una predicación y nos toca, ¿no? Eso lo dijo por mí. ¿Saben qué, hermanos? Sí, seguramente la palabra de Dios lo dijo por mí. Si me tocó, si me afectó, seguramente la palabra de Dios lo dijo por mí, no el pastor. No me puedo ofender porque eso que dijo lo dijo por mí. Y sí, si la palabra de Dios está ¿para qué? Es un espejo que nos muestra nuestro pecado. ¿Amén? Pero Abraham, en lugar de ver los defectos, ¿qué hacía? Pero Abraham, en lugar de ver los defectos, dice, se fortalecía en la fe, dando gloria a Dios. Hermanos, si nos tiene que quedar un pasaje de todo esto, clave, importantísimo, es que la forma de fortalecernos en la fe, en esos momentos de debilidad, en esos momentos de pensamientos vanos, de soberbia, de lo que sea, o de duda, en esos momentos lo que nos va a fortalecer, obviamente leer la palabra de Dios, obviamente orar, pero lo que acá dice Pablo que fortalecía a Abraham era dar gloria a Dios, en esperanza contra esperanza. Cuando no veo, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué. ¿Saben? Hay algo que yo estoy clamando a Dios. Tengo una petición a Dios que es algo personal, pero que me hace daño, y es el parlante que está en el centro, la propaladora esa. Me lastima los oídos, suena de día y de noche. Suena de día y de noche y apunta hacia mi negocio, y todos los días cuando me quiero sentar a orar, a leer, me cuesta un montón porque me pega en el oído, y encima ¿saben qué es lo peor? Que es ilegal, en todo el país es ilegal. Pero ¿cuál es la solución? Yo ya fui, le hablé varias veces al hombre, no me hace caso. Ir a hacer problemas no puedo, ir a demandar denuncias no tiene sentido. ¿Qué me queda? Seguir esperando en el Señor y seguir dándole la gloria a Dios. Y me talar del oído el parlante y sigo, Señor, vos tenés el poder para sacarlo. Y hace muchos meses que le clamo a Dios, por favor, porque está muy fuerte el parlante. Pero si yo fuera, hay una solución muy simple: ir, patear todo, enojarme, gritar y que tengan miedo y apaguen el parlante. Sí, pero dejaría un testimonio bastante terrible delante del mundo.
Lo único que yo puedo hacer es fortalecerme en la fe de Cristo y seguir dando gloria a Dios. Seguir soportando en esperanza contra esperanza. Y lo mío es una soncera. A mí me martiriza. A la mayoría será una soncera. Pero cada uno tómelo para sí mismo. Cada uno tómelo para eso que le molesta. Eso que ya le pedimos al Señor que cambie y todavía, porque Él sabe, porque Él ya vio el final de la película, cómo va a terminar, todavía no lo cambió. Él sabe cuándo lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que seguir creciendo como Abraham, en la fe en Cristo, en esperanza contra esperanza. Amén. El Señor les bendiga.